Bienvenidos nuevamente a El Faro de Lincoln y a este tercer episodio de El último viaje. Un relato sobre una inquietante situación de colapso de la sociedad provocada por fuerzas hostiles desconocidas y en el que un padre de familia se ve atrapado lejos de casa, incomunicado y obligado a iniciar un peligroso y desesperado viaje de retorno a su hogar para proteger a su familia. Ponte cómodo, que comenzamos. Max había decidido avanzar todo lo posible por la A2 hasta estar cerca de la zona de Medinaceli, para seguir desde allí por carreteras secundarias hasta llegar a Sigüenza, que, según le habían dicho, aún era zona segura. Pero ante el anuncio que había escuchado por la radio sobre el inicio de una supuesta siguiente fase, había un serio riesgo de un incremento de controles en las carreteras principales y en los accesos a las grandes ciudades, por lo que decidió ser más precavido para evitar peligros inesperados y no esperar más tiempo para salir de aquella autovía. Paró de inmediato el coche en el arcén y comprobó el mapa de carreteras que tenía en la guantera. A falta de internet, ese viejo libro en desuso se había transformado en un recurso de enorme valor. Hay una ruta que sale de Valdenoches, una pequeña pedanía de escasos 250 habitantes que está a unos 25 kilómetros de aquí, en esta misma dirección. Tomaré esa salida y trataré de alcanzar el camino sin asfaltar, que bordea la línea del tren hasta Torija. Desde allí avanzaré por la comarcal GU 107 hasta Sigüenza. Por esta ruta no parece que haya prácticamente ninguna población ni cruces donde pueda haber controles inesperados o riesgos de que me ataque alguien, murmuró Max, mientras comía nerviosamente unas galletas que guardaba en el maletín para reponer algo de fuerzas. Al llegar a la salida 64 de la autovía, Max abandonó la A2 por fin y atravesó inmediatamente después dos pequeñas rotondas antes de encarar la entrada a Valdenoches. La calle que atravesaba el pueblo apenas tenía unos 600 metros de recorrido. No se veía a nadie, ni se apreciaba actividad alguna, aunque sí le pareció percibir que había personas que le observaban por las ventanas. El ambiente parecía el de un pueblo fantasma, y era evidente que sus habitantes preferían permanecer dentro de sus casas, dada la situación. Poco antes de acabar la calle, giró a su izquierda para adentrarse en un pequeño polígono industrial que debía llevarle hasta el camino rural que había visto en el mapa. Después de un corto tramo cementado, comenzó el de tierra atravesando un pequeño bosque de pinos, para continuar seguidamente por un recorrido bastante sinuoso de unos 3 kilómetros, rodeado de olmos, fresnos y algunos almendros. A partir de ahí, el trayecto enfrentaba la subida de unas pequeñas colinas cubiertas de arboledas. Al llegar a la cima, el paisaje se transformó, mostrando unos extensos campos abiertos con ondulaciones suaves que se extendían hacia el este, casi hasta donde alcanzaba la vista, en las que el camino serpenteaba ocultándose entre interminables cultivos de trigo y cebada. No se escuchaba más ruido que el del movimiento de los árboles y el del mar de espigas agitadas por un viento que no era demasiado intenso, pero sí constante. Por un momento, los pensamientos de Max dejaron de lado la tensión que había soportado desde que salió del hotel y se imaginó disfrutar de la tranquilidad y de la naturaleza de aquella zona con su familia. Si toda esta pesadilla termina pronto, tal vez convenza a Connie de venir por aquí con los niños, pensó Max, mientras el coche había empezado a dar algunas sacudidas debido a las pequeñas torrenteras y piedras con las que tropezaba por el camino. No había pasado mucho tiempo desde que dejó atrás la tranquila zona de Valdenoches, cuando las densas nubes negras sobre su cabeza parecían volver a descender
y a envolverlo todo en oscuridad. La transmisión de radio que escuchó de aquella mujer seguía resonando en su mente y había hecho regresar la inseguridad y el temor después del corto periodo de calma que le había proporcionado la acertada decisión de salir de la autovía y tomar rutas secundarias. Sin duda, era la mejor opción, aunque sabía que eso no garantizaba en absoluto su seguridad. El recorrido transcurría sin demasiadas complicaciones a través de aquel altiplano interminable, hasta que de repente un gran destello que iluminó el horizonte hacia el noreste captó la atención inmediata de Max. Aunque no se detuvo y continuó la marcha, no podía dejar de mirar aquel intenso resplandor lejano, hasta que poco más de un minuto después le alcanzó un gran estruendo que reverberó en el aire, y fue de tal intensidad que le hizo girar bruscamente el volante hasta quedar parado al borde del camino. Faltó muy poco para caer por el talud derecho, algo que podría haber sido fatal. Tan dado al cálculo por su profesión de ingeniero, Max estimó que por el tiempo transcurrido desde que vio el destello hasta que le llegó el sonido, habría recorrido unos 30 kilómetros al menos desde el lugar donde ocurrió. Pese a la distancia, las columnas de humo se veían claramente emergiendo a lo lejos rodeadas de fogonazos, como si se estuvieran produciendo otras explosiones menores. Max no tenía duda de que, por la dimensión de aquello, se trataría de algo muy grave. ¿Qué puede haber por aquella zona que haya podido provocar semejante explosión? ¿Estará relacionado con el comienzo de la llamada tercera fase? Se preguntaba Max con gran preocupación. Decidió consultar nuevamente el libro de carreteras para comprobar qué había por aquella zona. Lo que descubrió le aterró. Estoy ahora mismo a la altura del cruce de caminos desde Valdenoches hacia Aldea Nueva, y ahora debo girar hacia mi izquierda, siguiendo la vía del tren hacia Torija. La zona de la explosión me queda a mi derecha, hacia el noreste. Max se hablaba a sí mismo, mientras desplazaba el dedo por el mapa con cierto nerviosismo. Apenas unos segundos después, un escalofrío que le encogió el estómago recorrió todo su cuerpo, desde los pies a la cabeza. La única infraestructura relativamente cercana y situada hacia el noreste desde su ubicación, con valor estratégico y suficientemente grande como para provocar una gran explosión, es la central nuclear de Trillo, a unos 30 kilómetros de allí. No puede ser. No pueden haber atacado una central nuclear. ¿Quién podría tener interés en hacer algo así?, se decía Max una y otra vez. Después de varios minutos bloqueado por lo ocurrido y con una insoportable sensación de miedo, Max decidió continuar su camino sin más demora. Habría tiempo de obtener información sobre lo que habría pasado, por lo que arrancó nuevamente el coche y se puso en marcha. Pocos kilómetros después, se sobresaltó al distinguir hacia el oeste lo que parecían varios helicópteros avanzando a gran velocidad. Iban en dirección al lugar de la explosión. Aún estaban lejos, pero su trayectoria les haría pasar prácticamente por encima de él, algo que tenía que evitar a toda costa, ya que no podía determinar si eran fuerzas hostiles o si se trataba de aparatos civiles de emergencias que se dirigían hacia la zona afectada. Para evitar en lo posible ser localizado, Max apretó el acelerador y salió del camino, adentrándose en un sembrado de trigo que parecía interminable. El ruido de los helicópteros resonaba cada vez más cerca y Max ya podía distinguir que parecían militares. Fue entonces cuando divisó lo que parecía una granja abandonada. Sin tiempo para dudar, condujo hacia el lugar lo más rápidamente que pudo y ocultó el coche bajo una higuera frente a la entrada. Entonces el silencio se apoderó de todo, excepto del eco cada vez más cercano de aquellos aparatos. Afortunadamente pasaron de largo muy rápido, pero le dio tiempo a divisar en el fuselaje de uno de ellos
el mismo emblema que ya vio el día anterior en los aviones, los que pasaron a toda velocidad por la ciudad cuando todo esto acababa de empezar. El emblema era la figura de lo que parecía un cuervo con alas extendidas y aspecto amenazante. Alrededor tenía un anillo de oro formado por tiras trenzadas. Justo debajo, siguiendo la forma del círculo, tenía un lema escrito en un lenguaje que no alcanzó a identificar. Después del nuevo sobresalto y del cúmulo de emociones que llevaba encima, Max decidió descansar un poco y aprovechar para echar un vistazo a aquel lugar, por si encontraba alguna cosa de utilidad para el camino. Antes de eso, quiso probar suerte nuevamente con la radio. Al encenderla, una nueva transmisión comenzó a reproducirse. Esta vez, la voz de un hombre firme y clara decía: «Las fuerzas hostiles están buscando a insurgentes. No confíen en las transmisiones ni en los mensajes oficiales. La infiltración de las fuerzas ocupantes es más profunda de lo que pensábamos. Si estás escuchando esto, la única manera de sobrevivir es permanecer oculto. Repito, permanezcan ocultos». Max escuchó detenidamente para ver si mencionaban algo sobre la explosión, pero no hubo comentarios. Esto le sorprendió y le inquietó. ¿Qué garantías tenía de que esa emisión no fuese falsa? Era extraño que no hubiese ninguna referencia a lo sucedido. Necesariamente deberían estar al tanto. Su respiración se aceleró al darse cuenta de que tal vez la razón de que no hayan comentado ese suceso en el comunicado sea que la zona segura está mucho más lejos de lo que él pensaba y que no lo puedan haber visto desde allí. Lo que es peor, que él mismo se encuentre ahora atravesando la zona ocupada, por lo que está muy expuesto al riesgo de ser descubierto por un enemigo del que apenas sabe nada. La granja le ofrecía un respiro, pero Max sabía que no podía quedarse allí. El tiempo seguía corriendo y cada segundo podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, no solo para él, sino también para su familia. Después de asegurarse de que los helicópteros habían alejado lo suficiente, Max comenzó a inspeccionar la granja. Por el estado en que encontró el interior de la vivienda, no estaba claro quién había estado allí, ya que la puerta de entrada estaba forzada. Esa entrada daba directamente a una gran cocina bien equipada. Al fondo había una puerta que conducía al salón. Era de madera maciza, con 2 hojas bastante antiguas y oscurecidas. Estaba decorada con tallas de motivos florales y tenía ventanales de cristal rojizo. Se notaba que la vivienda estaba habitada normalmente. Al entrar en la sala, le llamó la atención la cantidad de objetos esparcidos por el suelo, los restos de comida en la mesa y la gran cantidad de botellas vacías de cerveza por todas partes, como si hubiesen estado allí un grupo de 10 o 15 personas. Max registró los armarios y los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Le pareció distinguir un objeto que emitía una luz amarilla parpadeante. Estaba casi oculto bajo uno de los sillones del salón. Se trataba de un pequeño transmisor receptor de radio portátil, similar a un smartphone, aunque parecía bastante más sofisticado y de uso militar. La piel se le erizó cuando pudo ver en la parte trasera del transmisor la misma extraña insignia que llevaba el helicóptero. Encendió la pantalla del dispositivo con cuidado. En ella aparecían unas coordenadas de posición que iban cambiando cada minuto aproximadamente. También se podía escuchar muy ligeramente un sonido. Max apretó el botón del volumen situado en el lateral derecho del dispositivo y lo elevó. Una voz con tono de firmeza se distinguió con claridad. Hablaba en inglés, con bastante acento americano. La zona de impacto está siendo monitoreada. Los civiles supervivientes que permanezcan en el área serán considerados una amenaza y deberán ser detenidos para interrogatorio o eliminados, decía la voz. Continuaremos con la tercera fase en la zona Alfa 4. Mantengan los transmisores abiertos para nuevas órdenes.
La comunicación se interrumpió justo entonces, dejando el típico sonido de estática. ¿La zona de impacto? ¿Se refería esa voz a la explosión de hace unas horas?, se preguntó Max. El terror por ser descubierto le hizo reaccionar de inmediato. Recogió sus cosas y se dirigió al coche, mientras miraba por todas partes para asegurarse de que no había nadie en los alrededores. Retomó la ruta hacia Torija por el camino de tierra que transcurría en paralelo a la vía del tren, tal como había previsto. No le quedaba mucho para alcanzar la localidad, tal vez unos 8 o 9 kilómetros. Pero el trayecto era una planicie extensa, sin lugar donde esconderse en el caso de que volvieran los helicópteros. Lo único positivo es que podría verlos a gran distancia, pero no les serviría de mucho, por lo que había que salir de allí cuanto antes. Mientras conducía, su pensamiento no dejaba de recordarle el fogonazo de la explosión y ese comentario que escuchó por el transmisor, carente de sensibilidad alguna, sobre la posibilidad de que hubieran supervivientes en la zona y las órdenes al respecto. Pero lo peor era que si habían destruido la central nuclear, no podía imaginar las terribles consecuencias que eso podría tener. ¿Qué sucederá ahora con la contaminación radiactiva?, se preguntaba Max, intentando calmar sin éxito su creciente ansiedad. Lo único que le daba alguna esperanza era haber escuchado alguna vez que la central de Trillo, la más moderna y avanzada del país, había sido diseñada para que las zonas más sensibles de sus instalaciones llegaran a poder resistir situaciones extremas de riesgo, como terremotos, grandes incendios o incluso un ataque nuclear de baja intensidad. Quizá esas medidas de seguridad hayan logrado contener los efectos de la explosión y de sus consecuencias. Tal vez no sea tan grave, se decía, aferrándose a esa idea como a un salvavidas. Mientras Max seguía avanzando por la carretera, luchaba por mantener las manos firmes sobre el volante, aunque el constante temblor que le provocaban sus pensamientos hacía muy difícil el concentrarse. Las noticias fragmentadas que llegaban por el transmisor alimentaban su inquietud. Parecía que los equipos de respuesta se encontraban muy lejos y desorientados. Pero Max no podía simplemente esperar. Su instinto le exigía actuar. Cada kilómetro recorrido lo adentraba más en la zona de peligro, y con ello el aire empezaba a volverse más pesado, como si la atmósfera misma estuviera impregnada por el trauma de lo que estaba pasando. En ese instante, un vehículo militar apareció por el camino a unos 500 metros en su dirección. Se acercaba a su posición a toda velocidad, haciendo señales para que detuviera su marcha. Max sintió un frío intenso por todo el cuerpo. ¿Qué me va a pasar ahora?, se preguntaba aterrorizado. Salió del coche y permaneció quieto, esperando a que llegaran. Tras frenar bruscamente, descendieron de él 2 soldados armados. «¿Qué hace usted aquí? Esta zona está completamente cerrada», dijo uno de los soldados con tono grave. Max dudó qué respuesta dar. Pensó que de ello podría depender su vida, por lo que optó por decir simplemente la verdad. «Vengo de Madrid e intento regresar a Barcelona junto a mi familia. No sé qué está pasando y estoy muy preocupado por ellos. Solo deseo continuar mi camino, no soy una amenaza para ustedes». El soldado se mantuvo en silencio, mirándolo fijamente a los ojos por unos segundos sin responderle nada directamente, lo que aumentó el temor de Max. En ese momento, un ruido lejano atrajo la atención de los soldados, que apreciaron el resplandor de otro helicóptero acercándose a aquella zona. Estaba aún bastante lejos, a unos 5 o 6 kilómetros. En este caso parecía un modelo distinto a los anteriores, similar a los CH-47 Chinook del Ejército de Tierra. Parecía portar un gran contenedor, sujeto por unos cables. «Móntese en su coche y síganos hasta el pueblo, rápido», dijo el soldado con determinación. El desconcierto y la preocupación de Max eran máximos. No comprendía nada de lo que estaba pasando. ¿A qué vendrá esta extraña petición ahora? Será mejor que obedezca y no pregunte, pensó mientras trataba de superar el temblor de las piernas para poder subir al coche.
El castillo de Torija se divisaba en el horizonte. Estábamos cerca, y el trayecto no duraría mucho. Pronto saldríamos de dudas. Max puso entonces toda su atención en la carretera y en el vehículo militar, ya que la velocidad que llevaban los dos soldados era casi temeraria. Fue en ese momento que se dio cuenta de que el vehículo que estaba siguiendo era un BAMTAC, el todoterreno táctico utilizado por el ejército de fabricación nacional. De hecho, la matrícula lo identifica como perteneciente al ejército de tierra, y la insignia de la puerta era la de BRIPAC, la Brigada Paracaidista Almogávares, que tiene base en Paracuellos del Jarama, muy cerca de Madrid. ¿Cómo no lo había visto antes? Estos no son los de la insignia del Cuervo, pensó Max con un enorme suspiro de alivio. Entramos en el pueblo a toda velocidad por una avenida estrecha de una zona urbanizada de casas pareadas. Al final de la avenida giramos bruscamente a la izquierda, hacia el castillo. Frente a él, un portón permanecía abierto, con varios militares armados en la puerta. Entramos dentro de un gran patio, con una zona cubierta en la que habían ocultos varios vehículos militares. Había varias unidades de combate Pizarro, un imponente tanque Leopard 2 y al menos 3 blindados de reconocimiento Centauro. «Deje el vehículo ahí mismo y sígame», indicó el soldado. Max fue llevado al interior de una sala, donde fue presentado al coronel Javier Marcos, quien estaba al mando de aquella brigada. «Me acaban de informar de que se dirigía usted hacia esta localidad por un camino rural. ¿Sabe que esta zona es un área de guerra en estos momentos y que el riesgo es extremo? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Se ha vuelto loco?» «Verá, coronel, no es mi intención ser una molestia, y le aseguro que no me he vuelto loco. Tengo que llegar hasta mi familia, ya que temo por ellos. Voy por caminos rurales para evitar controles de quienes nos están atacando. Me dirigí a Torija porque es el único punto por el que puedo atravesar rápidamente y con más seguridad la autovía para tomar la comarcal GU 107 hacia Sigüenza». El coronel lo miró seriamente, con un cierto gesto de incomodidad, pero le ofreció asiento frente a su mesa. Parecía dispuesto a compartir algo de información. «Antes de nada, dígame qué sabe y qué ha visto desde que salió de Madrid», dijo el coronel Marcos. «Debo decirle que he sido testigo en los últimos 2 días, desde que pude salir de la ciudad, de imágenes y situaciones realmente preocupantes». Max le habló de las flotas de aviones que sobrevolaron durante horas la ciudad, del extraño símbolo en los fuselajes, de los cuerpos sin vida que encontró acribillados en una cuneta, y de los 2 grupos de personas en situación precaria que trataban de alcanzar una zona segura para refugiarse. Pero sobre todo, le contó lo de la tremenda explosión de la que fue testigo y de su preocupación por lo que podría haber sido un ataque a una central nuclear. «Coronel, como podrá imaginar, desconozco qué está pasando y por qué. Tal vez usted pueda explicarme algo para que yo pueda entenderlo». El coronel se quedó unos segundos en silencio, como pensativo, mientras miraba absorto por el gran ventanal que había tras su mesa de despacho. Se dirigió a Max con una expresión de profunda seriedad. «Lo que le voy a explicar no le va a tranquilizar, más bien le perturbará más, si cabe, de lo que me imagino que debe estar». Hasta aquí este tercer capítulo del último viaje. Muy pronto seguiremos acompañando a nuestro personaje en este intento desesperado por regresar junto a su familia. No olvides seguir este relato en el Faro de Licon. Aquí te espero. Hasta pronto.